Hoy me dispongo a abordar un tema que sinceramente resulta bastante intrigante y hasta cómico. He observado con curiosidad la cantidad de comentarios que han surgido en torno a la interacción G-God, y me parece fascinante cómo algunas personas parecen carecer de comprensión o simplemente eligen ignorar la evidencia que estas interacciones ofrecen. Resulta curioso ver individuos que en su afán de desacreditar las interacciones G-God llegan al extremo de afirmar que éstas sencillamente no existen. La frecuencia con la que Jungkook busca la compañía de Jimin, ya sea para transmisiones, cenas o incluso invitaciones a su hogar, parece desencadenar una extraña incomodidad en algunos detractores. Lo más sorprendente es que algunos han llegado al punto de insistir una y otra vez que los momentos Jigok son fabricaciones. Esta negación de la realidad me resulta desconcertante y me hace preguntarme hasta qué punto la desesperación ha influido en estas afirmaciones. Personalmente no siento la necesidad de recurrir a artimañas, ya que las interacciones genuinas entre Jungkook y Jimin son más que evidentes. Resulta ridículo que algunos nieguen la existencia de estas interacciones cuando abundan en la realidad. La desesperación de aquellos que intentan desacreditar la interacción G-God parece haberlos llevado a afirmaciones inverosímiles y ridículas. La interacción entre Jungkook y Jimin son innegables y no es necesario recurrir a estrategias para resaltarlas. Más allá de suposiciones y especulaciones, la realidad es que estas interacciones existen y son una parte palpable de la dinámica especial que comparten ambos. En lugar de negar lo evidente, tal vez sería más constructivo comprender y respetar la relación entre Jungkook y Jimin. Es una conexión que va más allá de lo que algunos pueden comprender, y en lugar de alimentar la desinformación, sería beneficioso apreciar la autenticidad de su relación, que posiblemente trascienda los límites de lo que algunos pueden entender o aceptar. La verdad está en las acciones y momentos compartidos, y negar su existencia solo contribuye a un diálogo poco constructivo y lleno de especulaciones sin fundamentos sólidos. Es fundamental destacar que las acusaciones y críticas hacia los fans del J-Hope a veces carecen de objetividad y parecen sugerir una falta de comprensión. Resulta irónico que se nos acuse de forjar momentos J-Hope cuando en realidad somos testigos de cómo Jungkook menciona a Jimin de manera espontánea en innumerables ocasiones. Nuestra conexión como fans se basa en la apreciación de la autenticidad de estas interacciones, y la crítica infundada a menudo parece pasar por alto estos momentos genuinos. Sin embargo, lo que algunos críticos parecen olvidar es que también han surgido situaciones en las que ellos mismos han distorsionado la realidad. Un ejemplo claro es el incidente durante el concierto de Jungkook, donde Jimin expresó el término tierno hacia Jungkook mientras sostenía su rostro. La desfachatez de algunos llegó al extremo de crear traducciones falsas y difundirlas, inventando la historia de que el staff le dio la orden a Jimin para realizar tal acción. Esta mentira alcanzó tal magnitud que la base de fans de BTS, dedicada exclusivamente a traducciones, se vio obligada a desmentir estas afirmaciones. Incluso los fans coreanos presentes en el evento salieron a desmentir las traducciones erróneas. La cuenta principal que difundió esta información falsa llegó al extremo de borrar el video, a pesar de las amenazas que recibió Jimin. Sorprendentemente, esto no pareció disuadirlas, ya que continuaron difundiendo el tema incluso después de que se aclarara que era falso, lo que solo los dejó en una posición ridícula y cuestionable. Esta situación ilustra cómo algunos críticos pueden llegar al extremo de distorsionar la verdad, perjudicando no solo la reputación de los artistas, sino también creando un ambiente hostil y poco saludable. Es esencial recordar la importancia de la objetividad y la veracidad en los análisis de las interacciones entre Jimin y Jungkook, así como en cualquier otro aspecto relacionado con el grupo. La honestidad y la responsabilidad son fundamentales para mantener un diálogo constructivo y respetuoso,
evitando malentendidos y contribuyendo a un ambiente más positivo. Es evidente que estas controversias no se detienen aquí. Resulta desconcertante cómo algunos individuos recurren a tácticas deshonestas como el uso de fotos del Jigot editando el rostro de Jimin para reemplazarla por otro miembro. También en situaciones de momentos Pimencut omiten la presencia de Jimin o llegan al extremo de recortar o tachar su rostro en fotos para validar la narrativa de que exclusivamente fueron momentos entre Jungkook y V. Esta manipulación de la realidad solo sirve para promover cegadamente su propio punto de vista. Entiendo que como fan es posible caer en experiencias llenas de mentiras al ingresar al fandom. Personalmente he vivido en esa situación cuando conocí al grupo. Me dijeron desde el principio que había una pareja específica. Incluso siempre insistían que era Jimin el malo de la historia. Utilizaban argumentos ridículos como que siempre se entrometía en los momentos del shit o que no podía ser amigo de Taehyung porque quería quitarle a su novio. Este tipo de actitudes reflejan un nivel de odio hacia Jimin disfrazado de manera absurda. Es importante señalar que ser fan de BTS debería implicar un aprecio igualitario por todos los miembros, independientemente de las creencias personales. Despreciar un miembro en favor de otro, especialmente cuando se basa en suposiciones infundadas, es injusto y contraproducente. La excusa de lo quiero, pero no debería ser aceptable. Es fundamental respetar y valorar a los integrantes del grupo, reconociendo la individualidad y contribución única de cada uno. Sin embargo, como en cualquier comunidad, no se puede ignorar la presencia de individuos ignorantes que imponen sus creencias y desean que todos sigamos una única línea de pensamiento. Es esencial recordar que en el mundo del entretenimiento, ningún shit está confirmado oficialmente. Mi creencia en el Jigok se basa en mi percepción personal, y siempre subrayo que mi opinión es subjetiva y no posee la verdad absoluta. En este contexto, hago un llamado a la consideración y el respeto especialmente hacia Jimin y Jungkook, quienes merecen ser tratados con dignidad y privacidad. Cada uno de nosotros tiene el derecho de formar sus propias creencias y perspectivas, y la diversidad de opiniones debería ser celebrada en lugar de ser motivo de discordia. Así que en este vibrante mundo del fandom se pide respeto, sobre todo para que podamos disfrutar juntos de la música y el arte que nos une.